Desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. ¿Qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este lugar en la geografía de México. Transmitimos desde la cima del Popocatépetl, una atalaya estratégica que escogimos para poder tener una vista general de todo lo que sucede en estos territorios recién conquistados, allá por la década de los 20 del siglo XVI. Nos encontramos en los primeros años de la llegada de los españoles y, como ya hemos visto, el encuentro entre estos mundos ha tenido un visible perdedor. El mundo prehispánico está en proceso de destrucción a manos de los españoles. Y decirlo también, la creación de otro universo, uno más cercano a estos últimos, pero que por su simiente pone en la ecuación las reminiscencias de aquel que en estos momentos de la historia está en franca agonía. El mundo indígena nunca será el que fue, aunque no desaparecerán por completo y hasta hoy forman parte del ser mexicano, quizá aún sin la importancia que deberían tener, pero aún en la lucha por ser reconocidos y permitírseles la oportunidad de evolucionar sin perder nuevamente su esencia. El programa anterior conocimos las diferentes formas legales que la corona española adoptó y creó para la administración de la población de sus nuevos territorios. Recordemos que esto para los españoles nunca estuvo en duda. Ellos encontraron estas tierras y les pertenecieron desde el principio. Territorios a los que trató de administrar de una manera, digamos, justa, sí. Creo que esta es la forma como ellos la llamarían en la España continental, solo que a 10,000 kilómetros de distancia, la palabra justo sufrió muchos cambios de concepto y aplicación. Pero eso fue lo que vimos en el programa anterior. Las formas de encomienda, repartimiento de indios, la esclavitud. El día de hoy regresamos de lleno a nuestro territorio. Volvemos a la figura de Cortés y sus problemas para conservar y ampliar los territorios conquistados para su gobernanza. El pánuco nuevamente toma un carácter preponderante en su actuar, debido a una nueva rebelión, y conoceremos las aventuras de las Ibueras, hoy Honduras, un territorio clave en todo lo que va a pasar en el futuro con la figura de Cortés. Creo que el obstáculo que marcará el resto de su vida, pero hoy conoceremos la aventura puntual, no sus consecuencias. En el capítulo de hoy, la acción, la intriga y el suspenso llenarán estas ondas auditivas. Así que viajemos 500 años en el tiempo y dispongámonos a comenzar.
Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban. Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella, en la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo. Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez, está conmigo Verónica Hernández. Carlos Velázquez. Y bueno, sí se acuerdan lo que vimos los últimos 2 programas, que estuvimos viendo lo que tenía que ver con las leyes, las figuras legales que había para administrar lo que para ellos eran las Indias occidentales. Todo el trabajo de organizarlas a la distancia. Ajá, y que eso vimos lo que eran las encomiendas, lo que eran las reparticiones de indios y vimos lo que era la esclavitud, sí, más o menos. Y antes habíamos visto, esto lo tenemos que ver nada más para poder ubicarnos en lo que lleva, porque ahora ya vamos a regresar otra vez al territorio. Uh-huh. Entonces, vimos también todo el lío que hubo en España de cuando se fueron los representantes de Cortés y que le robaron el oro y que llegaron las cartas de Relación. Las cartas de relación que Cortés le mandaba y que el Carlos V por fin supo de las famosas cartas que nunca le habían llegado. Hay que decir que esto fue muy importante para Cortés, porque realmente a Carlos V le llamó mucho la atención las cartas, o sea, todas las decisiones que tomó Carlos V a partir de ahí fue en función de lo que las cartas lo hicieron, pues como imaginar y ver las aventuras. Fue algo que Carlos V generalmente no leía esas cosas. Tiene a gente, o los reyes no leen esas cosas, hay gente que se encarga de eso. Pero cuando por fin llegaron, en ese entonces, ¿se acuerdan que les dije que hubo un nuevo papa? Que era un papa que estaba como a favor de las cosas que estaban pasando en las Indias, porque estaba de parte el cardenal Cisneros, que era como del lado del cardenal Cisneros, que ya había muerto para este entonces y todo eso, pero se acuerdan que habíamos visto que el obispo Fonseca, que era el obispo de Burgos, estaba en contra de Cortés, entonces todo lo que... Y era el que detenía de alguna manera la información a Carlos V. Ajá, y que cuando se robaron el dinero hubo un barco que llegó y todo lo que había en ese barco, que sí llegó a España, lo guardó Fonseca y no lo quiso entregar a nadie porque decía que lo que pasaba era que necesitaban hacer como una auditoría porque lo estaban robando y no sé cuánto. Pero por el otro lado lograron hacer que la carta de relación llegara a Carlos V. Carlos V la leyó y pidió que se le llevaran las otras para leer todo. Entonces a él leía todas esas cartas o se las leían, pero finalmente, o sea, no, esa parte no sé, pero él personalmente estuvo al pendiente de esas cartas, y cuando supo de esas cartas mandó a hablarle a Fonseca y le dijo: ¿y qué onda con esto? A ver, platica. No, que ese señor que lo está tratando de robar. Pero espérate, ¿cómo que me está tratando de robar si yo ni siquiera sabía nada de eso? No, pero pues es que lo que pasa. Y entonces el obispo Fonseca trató de hablar a favor de Diego Velázquez, pero Carlos V estaba muy emocionado con todo lo que leyó de las cartas de relación, y fue cuando dijo: no, espérate, es que tú ya no tienes nada que ver en eso. A partir de ahora tú no te metes con Cortés. Todo lo que suceda en la Nueva España lo van a ver directamente conmigo. Y entonces
es cuando corta y mandan la gobernanza a Cortés, que le dicen que ya va a ser el encargado, o sea, que ya va a ser el gobernador de la Nueva España. Y luego vimos que Cortés andaba buscando, pues, hacer más amplios sus territorios, pero ya, bueno, ya era gobernador. Sí. Y que eso ya le había, pues, ya lo había favorecido. En eso fue lo que nos quedamos, ok. También vimos que se había muerto Francisco de Garay. Sí. Acuérdense que todo esto está sucediendo como en varias pistas, ¿sí? O sea, suceden cosas al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. No podemos platicar de todo porque no está como muy complicado. Miren, ahorita Cortés mandó a fulano de tal a no sé dónde y mandó a perengano de tal a no sé dónde, porque bueno, a lo mejor en el cine, pues podríamos hacer mandas a ver dónde está Frodo y mandas a ver dónde está Legolas, pero a la hora de hablarlo es como más complicado hacer eso, entonces lo tenemos que ver como por narraciones. El asunto es que nuevamente se vienen broncas en el Pánuco. ¿Qué es lo que sucede? Se muere Francisco de Garay y acuérdense que deja de albacea a Cortés, pero albacea es como representante, como tú te vas a encargar de que las cosas que yo dije se lleven a cabo. Eso es el albacea. Uh-huh. Entonces le deja, pues como quien dice, sus poderes legales a su hijo. Pero el hijo no tenía si Garay, que fue el que organizó todo eso, no supo manejar a su gente, cuando llegó el hijo de Cortés al Pánuco, pues aquello fue un soberano despapalle. De Garay, ¿no? De Garay. El hijo de Garay al Pánuco a tomar posesión de lo que eran los poderes de su hijo, de su papá o de pues las cosas en donde él podía mandar, pues nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso porque pues como que no tenían, en esa familia como que no tenían mucha capacidad de administración o de mando o algo así, porque Garay, pese a que él había financiado la expedición y todo, no pudo, ya vimos esa parte, pues al hijo le fue peor. Entonces el asunto es que en el Pánuco era un lío. Llegan con el hijo de Garay varios que van como por parte de Francisco de Garay, eran los que estaban por parte de Francisco de Garay. Entre ellos estaba Juan de Grijalva, que es el mismo que había venido unos años antes, que fue el que descubrió el que luego se llamó el río Grijalva, que es el río de Tabasco, uh-huh, pero que le pusieron el río Grijalva, que luego cuando regresó Diego Velázquez le dijo que por qué no había fundado nada. O sea, Diego Velázquez lo mandó a explorar. Pero él aquí no quiso llegar y quedarse nada porque él no tenía, no hizo lo que Cortés sí hizo. Y Diego Velázquez se enojó con él porque no hizo lo que Cortés sí hizo, que luego él se enojó porque Cortés lo hizo. Sí, era como ese tipo de cosas raras. Acuérdense que estamos siempre en el filo de la ley con Diego Velázquez y con Cortés y todo. Ok, entonces ahora venía por Francisco de Garay, de la gente de Francisco de Garay, pero ahora con el hijo, porque Francisco de Garay ya se había muerto. El asunto es que no nos vamos a meter mucho en tantos nombres porque no tienen gran relevancia y narrativamente tampoco es que importe mucho. Pero como es una medio superestrella, o sea, es uno así, lo conocemos, y Grijalva, bueno, pues para saber de él. Hay otros más que son como los jefes y todo, pero nadie le hace caso al hijo de Garay. Entonces los españoles se dedican a andar saqueando pueblos, violando mujeres y matando indios. ¿Estos que llegaron? Estos que andan en el Pánuco, en la zona que no le pertenece a Cortés. Ajá. Que él nada más era albacea, pero pues él como quien dice la entrega. Uh-huh. Entonces estos andan saqueando pueblos, violando mujeres y matando indios. Ok. Y queriéndolos agarrar como esclavos para venderlos y todo eso. El asunto es que a todos estos se les rebelan los indios. Ajá. Y empiezan a ser matadero de españoles. Platican que en el proceso de todo eso se murieron como 400 españoles. Acuérdense también, ya estamos en entre 1523 y 1525. Ajá. Acuérdense que Francisco de Garay se muere en diciembre del 24. Uh-huh. Sí, ok. Entonces, todo esto está pasando, son procesos largos, no es que pasen 15 días. Al mismo tiempo que está pasando esto, se fue el barco con el oro a España, se lo robaron y
Todo tienen eso. el nombramiento de Cortés, Ajá, del a gobernador. este mismo tiempo andan investigando para allá, para Michoacán, y conquistan una parte de y conquistan Colima, y así, o sea, todo está pasando al mismo tiempo. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, el asunto es que se les rebelan los indios. Y en una noche, o sea, en una de esas revueltas, matan como a 50 españoles, los queman y matan 15 caballos. Entonces, Cortés él había hecho no Cortés. Francisco de Garay habían fundado una ciudad que se llamaba... Ay, ahorita no me acuerdo cómo... Sí, el Santisteban del Puerto. Hicieron un como puerto que fue por donde llegó Cortés a aplacar las cosas. Era Santisteban del Puerto. Entonces, Cortés se entera, le llegan las noticias de que se levantaron los indios y que tenían como cercado Santisteban. Pero esto está pasando a lo largo de muchos meses. Ya cuando Cortés se entera del argüende que traen los indios y los españoles allá, de todo lo que estaba sucediendo, la ciudad ya está y ya la tiene, o sea, no recibe comida, no hay alimentos, se están muriendo de hambre, se están muriendo, no pueden hacer nada, están cercados por los indios los quieren expulsar, pero el acabose llega cuando hacen este matadero de españoles y de que matan 15 caballos y 40 españoles. Ajá. En una de los zafarranchos que traían en la zona. Entonces, una persona de los que estaban entre esos españoles sale huyendo y llega hasta con Cortés y le dice lo que está pasando en el Pánuco. Entonces, Cortés dice, no puede ser otra vez. Lo acabo de pacificar. O sea, acabamos de verlo que habían ido a pacificar. Esta es la tercera vez que pacifican que se les levantan los indios en aquella zona. Pero Cortés no lo cree y manda unos indios, o sea, manda unos mensajeros para ver si sí es cierto. Esto se tarda más o menos una semana entre que van y regresan y le dicen pues que fíjate que siempre sí. Entonces lo que hace Cortés se enoja mucho y manda a Sandoval y lo manda con 15,000 indios de los aliados, tlaxcaltecas y texcocanos, con 2 jefes de esos indios, y manda a él una guarnición de soldados de ellos, pero manda 15,000 indios porque dice esto ya estuvo bueno. Y Sandoval, recordamos su carácter y temperamento es... Sandoval es uno de los número uno, no. Mantiene las cosas Ese es Pedro de Alvarado. Ese es ¿no? Pedro de Alvarado. El que es sanguinario, desgraciado, es Pedro de Alvarado. Pero este tampoco se queda como muy atrás. O sea, no es... No es facilito, pero tampoco es la bestia que es Pedro de Alvarado. Sin embargo, pues va y pone orden. Es uno de sus mejores capitanes. Llegó muy jovencito con Cortés cuando se vino y se ha ido haciendo con Cortés. El asunto es que lo manda a que pacifique el lugar. En ese lugar había los nuevos capitanes, que eran los que habían ido con Garay, que no tienen la menor idea ni la experiencia de cómo tratar con los indios, ni de cómo pelear con los indios. Entonces todo lo que hacían se les revertía, porque no sabían cómo hacerlo, nunca habían peleado, no tenían experiencia. Acuérdense que ya todos los que andan con Cortés ya son, o sea, para estas fechas ya tienen 4 años de guerra tras guerra tras guerra tras guerra con los indios. Entonces ya más o menos tienen experiencia, ya les han ganado muchas, ya saben cómo lo tienen que hacer. Ya Cortés no lo espantaba tanto, pero pues se les hacen revuelta y son muchos. Por eso manda tanto indio para allá, tantos aliados a que lo ayuden, aparte de mandar él. Entonces Sandoval llega y empiezan y pone todo en orden. Va y saquea para llevar comida porque no tenían, no tenían comida. Va y agarra unos de los principales y los apresa, y luego manda a los soldados, o sea, a la gente de él, a que vayan y le traen un puño de mujeres y niños. Entre ese puño de mujeres y niños él les dice, es que no, ¿para qué me traen mujeres y niños? Necesitamos a los principales. Y entre toda esa gente que llevaba encuentra unos principales y los saca, o sea, los retiene él y deja libres a los demás, pero siguen los pleitos. Esto se lleva semanas y meses, ¿sí? O sea, no es una cosa de 2 días y ya.
Pero finalmente logra más o menos pacificar el lugar otra vez. Y entonces, ya pacificado el lugar, con comida, Santisteban del Puerto, ya todo más o menos en orden, con Sandoval ahí, los de Garay, que eran los que tenían poblado ese lugar, como quien dice, se empiezan a quejar. Lo típico, cuando ya no te necesito, me empiezas a estorbar. Me estorbas. Entonces empiezan a quejarse de Sandoval, que porque Sandoval se va. Sandoval, de la gente que había ahí en el Pánuco, agarra como a 5 o 6 como capitanes, de los que ya son viejos en las luchas, o sea, de los que eran de Cortés. Y con ellos arma todo lo que es el ejército y ellos son los que dirigen. Entonces los de Garay están muy enojados porque no los incluyeron a ellos. Entonces empiezan a hacer que no, que Sandoval, que es muy injusto y que nosotros somos unos caudillos y no nos está tomando lugar. Acuérdense que el caudillaje era como un nivel militar. Ok. Sí, entonces era como ni nos está tomando en cuenta a nosotros y nada más favorece a los de Cortés y empiezan a quejarse. Y Sandoval dice, espérate, o sea, hay una cosa muy interesante que menciona Bernal Díaz del Castillo, que no es real. No es cierta, o sea, es un discurso. Acuérdense que Bernal Díaz del Castillo escribe esto muchos años, escribe la verdadera historia de la conquista de la Nueva España muchos años después. Entonces lo escribe como de memoria. Y obviamente no había nadie escribiendo lo que Sandoval estaba diciendo en alguna charla. El asunto es que le hacen la vida imposible a los de ahí de Santisteban del Puerto. Y entonces él se enoja. Y entonces les dice: señores, en lugar de me lo tener a bien, como gracias a Dios os hemos venido a socorrer, me han dicho que decís cosas que para caballeros como sois no son de decir. Yo no os quito vuestro ser y honra en enviar los que aquí hallé por caudillos y capitanes. Y si hallara a vuestras mercedes que érades caudillos, harto fuera yo de ruin si les quitara el cargo. Querría saber una cosa: ¿por qué no lo fuisteis cuando estabades cercados? Lo que me dijisteis todos a una es que si no fuera por aquellos 7 soldados viejos, que tuviérades más trabajo. Y como sabían la tierra mejor que vuestras mercedes, por esa causa los envié. Así que, señores, en todas nuestras conquistas de México no mirábamos en estas cosas puntos, sino en servir lealmente a su majestad. Así os pido por merced que desde aquí en adelante lo hagáis. Yo no estaré en esta provincia muchos días, si no me matan en ella, que me iré a México. El que quedare por teniente de Cortés os dará muchos cargos, y a mí me perdonad. Esto lo escribe Bernal Díaz del Castillo en La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Es una mentira, pero es como muy curioso porque ya ven que Bernal Díaz del Castillo menciona mucho la cuestión humana del asunto. O sea, todos se estaban quejando de que ustedes, no, que nosotros, que somos bien valientes y a nosotros ni nos toma en cuenta. Y entonces el otro, sí. Y entonces, ¿por qué tuve que venir yo a arreglar las cosas si ustedes eran tan caudillos? ¿Por qué estaban cercados si ustedes son tan fregones? Entonces, el asunto es que Sandoval se va y Cortés manda un alcalde para esa zona. Y el alcalde, como cuando les quitan la tierra, cuando los expulsan de la tierra, los exilia, los manda afuera, les dice que ya no quieren. Los destierra de la zona y les dice que ya no pueden ir a los capitanes de Garay. Les dice que se tienen que ir. Y entre ellos corre a Juan de Grijalva y los manda a Cuba. Les dice que si se quieren ir o se vienen a México o se van a Cuba. Y a Grijalva le manda 2,000 pesos por si se quiere ir a Cuba. O sea, de plano así, te mando 2,000 pesos por si te quieres ir a Cuba de plano. Pero junto con él se van muchos de los de Garay, la mayoría, y se quedan porque no dejaban en paz
ponerla, o sea, llega el alcalde que llega a poner orden, a ver qué era lo que había sucedido y demás. Sandoval, antes de regresar, se mata como a 400 indios. Aquí sucede algo muy curioso en la historia, porque los de Grijalva, los que se van, obviamente están muy molestos. Los de Garay, no los de Grijalva, los de Garay, Grijalva, uno de ellos, cuando le hacen el juicio de residencia a Cortés, dicen que Cortés ordenó que se hiciera la revuelta de los indios. O sea, que Cortés estaba detrás de la resistencia de los indios. Ajá, que Cortés les ordenó a los indios rebelarse contra los españoles que había en el Pánuco. Supuestamente porque lo que quería Cortés era hacer eso, correr a los de Garay para que él quedarse en todo señoreando toda esa parte, que esos territorios también fueran de él. Ajá. Porque como eran del hijo de Garay, sí, entonces le daba muchos problemas. Entonces lo que hizo es, los hago que se rebelen contra ellos, y luego Sandoval va, y el asunto aquí es que Sandoval mata a muchos. ¿Por qué mata a tantos? Y lo que dicen los en el juicio, en los cargos que le ponen a Cortés en el juicio de residencia, es que los indios le decían que por qué los iba a matar. Si los indios de México les habían ido a decir que se rebelaran y mataran a los españoles. Porque Sandoval decía, les preguntó que les preguntaron a Sandoval por qué nos van a matar. Porque mataron cristianos, pero es que a nosotros nos dijeron que viniéramos a matar a los cristianos. Esto queda como anécdota. Uh-huh. No hay pruebas de nada. Cuando se hizo el juicio de residencia, Cortés sin ningún problema dijo: eso no es cierto. Los indios se rebelaron porque estos hicieron lo que hicieron, o sea que eso también es real, que andaban violando mujeres en los pueblos y matando y saqueando y demás. Entonces los indios se pusieron mal porque no tenían la menor idea de, o sea, los estaban tratando mal y no estaban siendo respetuosos con el entorno. O sea, es decir, es como cuando tú llegas y a un árbol de manzanas, no solamente le cortas las manzanas, sino que cortas el árbol, dañas el mismo árbol, ¿no? Ajá. Entonces aquí el asunto es que queda como anécdota, pero es muy curioso porque Cortés tenía mucho interés en que no hubiera otro gobernador que interfiriera con él. Uh-huh. Y esos territorios del Pánuco no le pertenecían a él y le pertenecieron después de esto. No está descabellado el asunto. Acuérdense que hemos tenido una historia como muy parcializada. Podría ser real, existe este caso, existe el hecho de que sucedió, de que eso pudo haber sucedido. No prosperó. En la historia simplemente te lo mencionan como eso, como una anécdota que pudo haber. Nadie dice si lo hizo. Unos dicen no, para nada. No, Cortés no necesitaba eso. Ajá. Y otros dicen no lo dudo. Ajá. Y sí le benefició. Aunque no hay pruebas, uh-huh, más que lo que se puso en el juicio. Y en el juicio están los testimonios de los testigos. El asunto es que todos estos testigos son los de Garay, que se fueron a Cuba, que luego vinieron a poner cargos en contra de Cortés cuando su juicio de residencia, pero no existen testigos de ahí. Pero acuérdense que Cortés dominaba todo. Porque lo que queda aquí nada más es por qué Sandoval mató a tantos. Uh-huh. No eran tantos, pero muy probablemente eran los que tenían las órdenes y pues muerto el perro se acabó la rabia. Era como borro el asunto. Y acuérdense una cosa, Cortés todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo, porque para esto, cuando sucedió todo esto que está pasando en el Pánuco, Cortés mandó, cuando entregó lo que le entregó al hijo, apuntó lo que le había entregado, lo que le había vendido, lo que le había pasado, cómo estaba, puso testigos que dijeran que habían entregado el territorio en paz y pacificado y todo y así. Cortés no entregó nada más así como así, o sea, les llevó y legalmente existen los papeles donde yo entregué esta tierra bien y ellos pusieron un desorden y yo tuve que ir a salvarlos. Uh-huh. Entonces tiene armado todo muy bien.
para mí, en la forma, para mí, y lo explico así nada más, existen las dos versiones, y a mí no me parece como muy descabellado que realmente las cosas hayan sido así. Y para borrar evidencia, pues mato a todos los que para no estaban dejar cabos sueltos. Que los que atestiguan en contra de él, que vieron cuando mató a los indios, dicen que los indios gritaban eso, que porque los iban a matar si ellos simplemente habían recibido órdenes, como quien dice, o sea, lo habían hecho porque les habían mandado decir que hicieran eso. No prosperó. Acuérdense que el juicio de Cortés, finalmente Cortés salió bien librado. Vamos a ir a corte, vamos a regresar con con un hecho que va a pasar para Cortés, que va a ser como su dolor de cabeza y va a ser lo que va a ser el que va a llevar, no lo vamos a ver ahora, eso, vamos a ver el hecho, pero con el tiempo vamos a ver cómo le va a cambiar la vida por ese hecho. Vamos a corte y regresamos. De acuerdo al historiador Robustiano Vera, debe Honduras su nombre a las honduras o fondos que los primeros pilotos hallaron en sus costas, porque al abandonarlas exclamaron: «Líbrenos Dios de estas Honduras». Antes, el territorio hondureño era conocido como Ibueras. Algunos españoles llegaron a llamarle Nueva Extremadura. En 1858, el arqueólogo norteamericano Ephraim George Squire, en su libro Los Estados de América Central, relata que Hernán Cortés, inspirado en las noticias recibidas acerca de la existencia de los reinos vastos y poblados al sur del imperio de Moctezuma, emprendió una expedición a Honduras. En ese momento era llamado Ibueras. Asimismo, el geógrafo francés Élisée Reclus, en 1891, asegura que el nombre de Honduras data de los tiempos del descubrimiento. Según Reclus, Colón en 1502 corrió grandes riesgos cuando navegó entre los cabos Cajinas y Gracias a Dios. Sin embargo, el francés asegura que el nombre actual de Honduras fue dado a la costa no por Colón, sino por Bartolomé de las Casas, que en su descubrimiento de las Indias Occidentales por los españoles habla de la tierra de Hondure, como si este nombre fuera de origen indio. 20 años más tarde, en la famosa expedición hecha por Hernán Cortés a través de Yucatán, el territorio hondureño era conocido por los españoles con el nombre de las Ibueras y también había sido llamado Nueva Extremadura. En su libro Lecturas para comprender la historia de Honduras del año 2008, el doctor Rolando Zelaya y Ferrera, un prominente historiador y catedrático hondureño basado en los estudios de Salomón Sagastume, indica que es muy probable que los primeros en usar el nombre de Honduras hayan sido Juan Díaz Solís y Vicente Yáñez, quienes acompañaron al almirante Colón en sus primeros viajes, y que en 1508 decidieron explorar por su cuenta. Al parecer, el almirante Colón nunca mencionó el nombre de Honduras en sus reportes y diario. Es su hijo Hernando Colón, quien también lo acompañó en sus viajes, el que describe en una biografía sobre su padre cómo Solís y Yáñez nombraron Honduras a lo que ya se conocía como Cabo de Gracias a Dios y Punta Cajinas, durante sus viajes en 1508. En muchas disertaciones públicas, así como en su libro, Rolando Zelaya argumenta que, probablemente, Solís y Yáñez hayan llamado erróneamente Honduras a las fonduras de las largas playas del Caribe hondureño, buenas para el proceso de navegación conocido como fondear, que consiste en acercar una embarcación a la costa tanto como sea posible sin encallar, de manera que los tripulantes puedan salir caminando sin necesidad de embarcaciones más pequeñas. Esta característica de la costa atlántica hondureña han sido demostradas a través de varios estudios geográfico-marítimos que soportan esta teoría. Sin embargo, no existe más evidencia que sustente lo expresado por Hernando Colón.
La canción de hoy, composición de Aura en el espejo, es el tercer tema de su álbum, El camino no tenía hierba. Y los invito a escribirnos su opinión acerca de la música en los espacios que para ello tenemos a su servicio, vía Facebook, mandándonos un mensaje directo o en el espacio de comentarios que tanto iVoox y YouTube tienen destinados en este episodio para ustedes. El tema de hoy lleva por nombre Cicatriz en la historia, título muy apropiado para nombrar lo que a los indígenas de estas tierras les pasó. Así que escuchemos Cicatriz en la historia de Aura en el espejo. Están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como La historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox, el canal Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Sí quedó claro todo el asunto del pánuco? Pues si no les quedó claro en aquel tiempo a los que le hicieron el juicio a Cortés, a nosotros con la distancia todavía es más complejo, pero sí, vaya, no era una situación... Vemos el beneficio. Aquí estamos viendo la vida de Cortés, ¿eh? O sea, estamos viendo las cuestiones de Cortés y de los españoles. Los indios acuérdense que les están pasando por encima. Sí. Nadie se está preocupando por los indios. Ni Cortés, ni los de Garay, ni Sandoval, ni ninguno. Los indios son simplemente, o sea, van 15,000 y nadie platica de lo que sucedió con los 15,000. O sea, los indios son como peones en el ajedrez. Ellos son la reina, el rey, y el alfil y el caballo y la torre, y los peones son los que van por los otros, son los peones y van para adelante y nadie sabe qué les pasa ni cómo les pasa ni...
porque en esta revuelta mataron a 12 caballos. En la última, la que derramó el vaso, mataron a 15 caballos y 40 españoles. Pero en la suma de todo, a lo largo de todo el tiempo, desde que llegaron los de Garay y fueron haciendo, después de la segunda pacificación del Pánuco, cuando Cortés se entrega, o sea, Cortés no es ningún tonto. Acuérdense que él se está cuidando las espaldas todo el tiempo a sí mismo. Cuando llegan los de Garay, por ahí de 1523, por eso es que suena como... No es descabellado pensar que sí lo planeó, que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque aún antes de que nada de esto hubiera sucedido, él en 1523, en diciembre de 1523, fue y entregó el lugar con ¿cómo se llama? Con oidor y con notario y todo. Les dijo, a ver, te estoy entregando y mira, te estoy entregando esto y todo está pacífico, ¿estás de acuerdo? Sí, están conscientes de que todo aquí está muy bien. O sea, cuando todavía no se necesitaba, previendo. Acuérdense que Cortés, desde que andaba haciendo las cosas, cuando llegó en la conquista, iba y hacía que le firmaran para decir, mira, se rebelaron, entonces los puedo matar. Sí. Porque ya son rebeldes y los rebeldes a la corona. Él estaba en todo con las leyes. Sí. Entonces si yo le voy a entregar a Francisco de Garay o a su gente el territorio que les corresponde, porque es de ellos, porque el rey se los dio, y yo no tengo ningún interés, porque tengo que entregar todo eso. Porque esos son documentos que él hizo para cuidarse las espaldas a él. Antes de que tuviera nada que cuidarse las espaldas, porque él no sabía que los que venían no iban a poder con el lugar. Ok, entonces, a lo largo de las pacificaciones que habían tenido que hacer, ¿habían matado a cuántos españoles? No, entre la segunda y la tercera, los indios mataron a 400. O sea, después de que Cortés entregó el lugar, sí, ya habían pacificado. Sí. Ya habían pacificado 2 veces. Ok, y después... La segunda fue la que le costó 60,000 pesos, que tanto le lloró a los 60,000 pesos, que agarró 300 que hay así el dato de que agarró a 300 indios y los vendió como esclavos. Porque necesitaba recuperar su dinero, porque cuando fue a pacificar la segunda vez, él no pudo recuperar lo que había invertido en la pacificación. Él esperaba que hubiera algo. Voy allá como que estaba acostumbrado, llego y me lleno de oro y me lleno de todo lo que le saqueo. Aquí no pudo saquear nada. Entonces terminó agarrando esclavos, agarrando indios, marcándolos y vendiéndolos como esclavos, para poder ir recuperando lo que había invertido. Eso es en la segunda. Pero ya la pacifica finalmente. Es la del berrinche. La segunda es la del berrinche grande que hace Cortés, porque tiene que ir otra vez para allá, pero entrega el lugar. Y entre esa segunda, después de esa segunda, él entrega el lugar a los de Garay. Y después de eso es como 400... 400 españoles se murieron a lo largo más o menos como de unos 2 años. ¿Y cuántos indios? No, ni siquiera no hay ni siquiera registro. No hay registro. ¿A cuántos? Los indios se rebelan porque los españoles los están pisoteando. Sí, pero para pacificar... No te dicen. ¿A cuántos mató? No te platican. No te platican, aquí ya no hay, a nadie le importan los indios. Te dicen que mandan 15,000, que mandaron 15,000, o sea, que Cortés mandó, imagínate la cantidad, o sea, manda 15,000 guerreros y él manda como 200 españoles con Sandoval. Nadie sabe en qué fin tuvieron los 15,000 guerreros y qué hicieron con la gente de allá, no se sabe. No se sabe, no fue nada plausible, pueden decir es una guerra, lo que sea. El asunto es que los indios tenían un motivo por el cual rebelarse, porque no era, nomás llegaron y nos pusieron, no, llegan y aparte vienen y nos hacen cosas. Uh-huh. Entonces, finalmente, los que causaron todo eso fueron los mismos españoles, porque él ya lo había hecho, pero simplemente lo único que queda como en... El por qué es por qué se cuida las espaldas si yo ya estoy entregando un territorio que no es mío. Sí. Pero él se cuida las espaldas para después poder decir, no, espérense.
Sí pasó eso, pero miren, es que yo les entregué, los que hicieron los desmanes fueron ellos, no fui yo, porque yo se los entregué, mire, aquí me dijeron que estaba pacificado y aquí me... Entonces esas son cosas como pruebas que sacas a menos de que tengas una visión como a futuro de qué es lo que piensas hacer ahí. Por eso es que a mí no me parece que esté muy lejano del actuar de Cortés el hecho de que él haya ordenado la sublevación, aunque todos dicen que no. O sea, en el juicio a Cortés no le fue mal. Porque ya finalmente no iba a ser virrey. Eso ya lo tenían y las razones por las cuales Cortés no fue virrey no son por lo que sucedió en el juicio. Ellos decían esto no puede ser. O sea, Cortés pinta para sí. No pinta para Estado, pinta para sí. Entonces al rato vamos a tener aquí un imperio que es no sé cuántas veces más grande que España y el fulano pues se puede hacer rey. Porque a él es al que respetan, a él es al que todo, él es el que conoce todo el lugar y la corona, pues no, por eso no lo ponen. Eso lo iremos viendo. El asunto nada más aquí es que Cortés, o sea, dicen que unos historiadores dicen, no necesitaba eso no necesitaba hacer una sublevación, podría haber corrido a los españoles con la mano en la cintura. Yo no creo que hubiera sido tan simple. ¿Por qué? Porque siempre hay papeles. Uh-huh. O sea, siempre hay algo. Espérate, es que esto era de mi papá. Y él tiene que responder por algo. Acuérdense que cuando arreglan los asuntos con Diego Velázquez, Cortés tiene que pagarle a Diego de Velázquez lo que él invirtió en el asunto de la conquista para poder dejar las cosas y que él ya fuera gobernador bien. O sea, ok, ya le dieron la gubernatura a Cortés, pero espérate. Y le dice, ok, páguele. Y todo esto, o sea, no era como tan fácil así como los corro y se van y ya no van a decir nada. Imagínate el argüendazo que iban a ir a hacer a España, de que hoy nos corrieron y su majestad le había dado el permiso a Garay y todo lo que hubiera tenido que hacer. A mí me huele como que sí tiene que ver en el asunto Cortés. Y existe la versión, es simplemente decidan la que les gusta. Los que están a favor de Cortés dicen no lo necesitaba. Los que están en contra de Cortés dicen claro que lo hizo. En general, la mayor parte, como pruebas no existen porque acabaron con todos. Y los que hablan en contra de Cortés son los que están en contra de Cortés. No hay nadie de testigo en México. Pero acuérdense que en México mató a la esposa y nadie supo. No, se murió de un ataque de asma. Ah, así. Ay, cómo eres de veras. Y no, o sea, entonces yo les dejo el asunto ahí. Yo pienso, no digo así lo hizo, no puedo decir si lo hizo porque es una tontería, simplemente están los hechos. Los hechos son esto es lo que dicen, pruebas no hubo fehacientes en la historia. Entonces muchos historiadores, como los historiadores, se basan en lo que se puede comprobar. Claro. Y eso no se puede comprobar. Claro. Entonces dicen, no es cierto. Se menciona. Uh-huh. Puede haber pasado, puede que no. Ajá. Pero lo mencionan, uh-huh, porque está en el juicio. En el juicio se hizo ese cargo y por lo tanto pudo haber sucedido. No dijeron sí tuvo la culpa o no tuvo la culpa, no hubo pruebas suficientes. Y en la historia no hay las pruebas. Simplemente te dicen, pasó esto en el Pánuco, fue así, dicen que pudo haber sido así también, te ponen las dos cosas. Claro. Y luego viene como la interpretación de los historiadores, los que dicen no lo necesitaba y los que dicen sí pudo haberlo hecho. Es muy capaz. Sí. Ok. Entonces, dejamos el Pánuco. Al mismo tiempo que sucede el Pánuco, que está pasando esto, Cortés tiene como suspendido. Acuérdense que en ese entonces, Cortés primero, ¿cuáles son las intenciones de Cortés? Cortés quiere dejar bien delimitado su territorio y que nadie se meta con él. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya están por todos lados los españoles. Ah, claro. O sea, ya andan llegando, o sea,
de Cuba mandan exploraciones y mandan exploradores a diferentes lugares a ver qué encuentran. Habían mandado a Florida, habían mandado a, Sudamérica. O sea, ya para este entonces ya se conoce un poco, o sea, ya se sabe dónde es lo que es ahora Venezuela, ya tocaron América Central, Cortés nada más tiene, o sea, si vemos el mapa de México, es del río Pánuco, que es Tampico, Tamaulipas, o sea, que es, no Tampico, Tamaulipas, que es Tamaulipas, hacia abajo, y llega a Oaxaca, pero como con una franja, y viene de Colima, o sea, desde Colima, Michoacán, una parte de Guerrero, una parte de Oaxaca, pero el norte de Oaxaca, un pedacito de Chiapas, la parte como de Tabasco, pero es lo que tiene él, o sea, no es toda la república que conocemos ahorita, lo que es el territorio de la República Mexicana, todavía eso no lo tiene, entonces a él le urge, porque sabe que andan llegando, y esto era un lavadero, o sea, todo eran chismes, y que fulano anda por no sé dónde, y que perengano anda por no sé dónde, y todos se enteraban por chismes, o sea, me dijeron, dijeron, legalmente existen algunas cosas, pero todo el mundo, oye, que fíjate que mandaron a no sé quién por acá, y que mandaron a no sé quién por allá. Acuérdense cuando Cortés, el chisme era que venía el gobernador de Jamaica a agarrar los territorios del Pánuco. En su momento, era un chisme, y él se adelantó y fue y fundó, por eso fundó ahí el puerto de Santisteban del Puerto, para que cuando llegara el Garay, él ya tuviera el lugar agarrado, y que para poder él como decir, pues no, es que yo ya estaba aquí, pero finalmente se arregla con Garay. Yo creo que él entiende que se va a morir el señor, no se menciona que lo haya matado, alguien menciona como el chisme, pero no es yo no puedo decir, ahí sí es muy poquito lo que se dice. Yo creo que ya son como teorías de conspiración, que él mató a Garay, lo quiso matar para quitárselo de encima, ya hasta cuando ya lo había dejado como de albacea o una cosa así. En realidad el señor se murió por enfermedad o lo que sea, pero como que él ya lo veía, o sea, como que si no va a durar mucho a lo mejor. Quizás cuando lo vio que ya estaba muy enfermo, entonces se la llevó tranquilo, y para no pelearse y para no meterse en broncas, porque ya tenía bastantes. Acuérdense que en ese entonces él todavía no recibía el nombramiento de gobernador. Entonces él no quería problemas con la corona. Y eso empezó él a manejarlo. Entonces en ese tiempo había muchos así, que llegaron por acá, y a otro lo habían mandado por allá para abajo, para Yucatán, a América Central y demás. Entonces, por ese tiempo en que está él con el argüende del Pánuco, de que mandó pacificar, que acuérdense, no son cosas de 2 meses, son cosas de mucho tiempo, le llega el chisme de que andan en Sudamérica, por allá por la zona de las Cibueras. Las Cibueras son lo que ahora es Honduras. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y Nicaragua y toda esa parte de todo lo que es América Central, andaban por allá un señor que se llamaba Gil González de Ávila, y otro que era Pedrarias Dávila, con quien Gil tenía broncas, pero los dos tenían permiso de explorar los territorios de América Central. Uh-huh. ¿Sí? ¿Permiso de la corona? De la corona. De la Junta de Indias, que era la que trabajaba en Jamaica, que les había dicho, sí pueden ir a explorar y todo eso, pero obviamente con permiso desde la corona para hacerlo. Y Cortés se entera de que andaban por allá abajo, entonces Cortés le urgía que no, porque él no podía llegar, él podía llegar nada más hasta donde los otros no hubieran llegado. Uh-huh. Y a Cortés le urgía que no le quitaran su territorio, lo que era de él. O sea, acuérdense que los españoles tienen muy claro que esto les pertenece. Ellos se lo encontraron. Sí. Y ellos no andan viendo a ver de quién le pertenecía y vamos, no, es mío. Es mío porque yo me lo encontré. Ajá. Pero yo aquí vivía, pero no importa, yo me lo encontré. Ajá, te voy a dejar vivir aquí, te voy a dejar a vivir aunque aquí. Tú vivías aquí, yo me lo encontré. Ajá. Y es mío.
porque nos lo dio el Papa, porque nos lo dio el Papa, se lo dio a la corona española. Claro. Y si el Papa se lo dio, eso es legítimo. Aunque yo no sepa ni quién es el Papa, aunque ellos no sabían ni quién era el Papa, ni dónde mandaba, ni cómo ellos habían vivido aquí toda la vida, toda su existencia por siglos y siglos y siglos, pero llegaron y le dijeron que ya no era de ellos, ok. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, pero es curioso mencionarlo. Sí, entonces, y Cortés todo lo que está gastando, lo está gastando de dinero que saca de aquí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, se encontró el lugar, él no puso más, bueno, puso la inversión inicial, pero ahorita todo lo que hemos oído que va y pacifica a Tamaulipas, que va y conquista Michoacán y Colima y Oaxaca, todo eso es dinero que recibió de aquí. Ganan ya cosas que él está cobrando de aquí. Se gastó 60,000 pesos en pacificar el Pánuco con cosas que obtiene de aquí. No de otro lado. O sea, nadie le está mandando dinero. La corona no está poniendo un peso. Todo lo saca de aquí. Y él tampoco. Y él ya se lo había gastado. Lo que él tenía ya lo tenía. Todos estos de los que estamos hablando, Francisco de Garay, Diego de Velázquez, todos esos eran personas adineradas. Pero querían más. Acuérdense que siempre quieren más. O sea, Cortés era dueño de Cuba, como quien dice. O sea, en Cuba era un tipo adineradísimo, pero no le alcanzaba. Diego Velázquez era dueño también de Cuba y de no sé cuántas cosas, pero no le alcanzaba. Francisco de Garay era gobernador de Jamaica. Tenía tierras, tenía encomiendas, tenía indios, tenía todo en Jamaica y alrededores, pero no le alcanzaba. O sea, ninguno era ningún pobrecito. Y Cortés, acuérdense que su fortuna la hizo aquí. En Cuba. En Cuba. O sea, en ese lugar él hizo lo que gastó. No es que lo hubiera traído de España o le hubieran mandado dinero de España, no. Él ya lo había hecho ahí a base de matar indios y de saquear islas y ponerse a trabajar también porque pues también tenían trabajo. O sea, digo, el hecho de que fueran hacendados o que fueran productores, pues no quita que trabajan. Sí trabajaban, pues. Entonces, pero era ya dinero que todo lo habían sacado de aquí. Sí. Ok, entonces, el asunto es que se entera de que andan estos por allá y dice, no. Y para esto, pues, como en los chismes, no, que esas tierras están... Todos los conquistadores, todos los españoles, Cortés agarró México y decían, es que más adelante hay un reino todavía más grande que el que Cortés agarró. Y hay tierras más fértiles que las que Cortés encontró. ¿Y está todo lleno de oro? Y todo está más lleno de oro que lo que han visto hasta ahorita. Así funcionaba. Pues es lo normal. No lo conoces, no sabes nada. Pues dices, más allá debe de haber más. No es posible que todo esté aquí. Sí, entonces... El asunto es que a Cortés le llegaban y le decían, no, es que para allá, para las Cibueras, y había mucho oro y las tierras y mucho de dónde sacar. Y todo el oro cuelga de los árboles. Y acuérdense que hasta ahorita no han encontrado oro como se entiende que caiga a borbotones. Los españoles, miren, los españoles de esa época, si encontraban una mina que no iban a poder acabar en 400 años, se les hacía poquito. Decían, es que tiene que haber más. Entonces encontraron territorios que podían hacer, 10 vidas como millonarios, pero era poquito, era muy poquito. Entonces, pues cuando les decían, es que allá hay más, no, pues sí, debe de haber más. No puede ser que esto sea todo lo que haya, debe de haber más. Entonces, Cortés ya había planeado el asunto de que fueran a conquistar las Cibueras, o sea, Honduras. ¿Honduras dónde está? Si agarran la península de Yucatán y bajan la península de Yucatán, tenemos Belice. Sí. Y luego se hace como una mesa, está la península aquí y luego se hace una mesa recta. Dobla la tierra hacia el este, como quien dice, pero casi es plano la figura que hay ahí, y luego vuelve a bajar, que es el pedacito donde Honduras se conecta con Nicaragua. Es como una esquina. Uh-huh. Y de este lado, esto es del lado del Caribe o del Atlántico, y del lado del Golfo del Pacífico
o del Golfo de Tehuantepec, viene la península de Yucatán, está Chiapas y abajito está Guatemala. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, las Cibueras está bajito de Cuba. O sea, se ve, si suben en línea recta, llegan a Cuba. Ajá. Si se van en diagonal hacia el este, llegan a Yucatán. Porque Cuba está, o sea, es que Cuba es la salida, como quien dice, es la isla que permite la salida al océano. Sí. Y acuérdense que aparte el tornaviaje, ellos venían de España y tenían que bajar hacia África, o sea, hacia África, por las islas, por las Canarias, y luego se vienen por allí, bajan para llegar, como quien dice, a Jamaica. Pero para regresar a España tienen que subir hasta Florida, pero es por Cuba. De ahí suben y agarran la corriente que los regresa a España. Europa. Ujú. Entonces, esa vuelta, por eso Cuba era tan importante, porque Cuba era la salida de todos los barcos que iban a España de las colonias de estos lugares que andaban ellos descubriendo, como quien dice. Pues sí, ellos sí lo andaban descubriendo. Sí, ellos lo descubrieron. Obviamente todos les platicaban. Todos les platicaban, para allá hay esto, para allá hay esto otro, para allá hay más allá. Pero ellos eran los primeros y decían, yo descubrí. Y ellos descubrieron para Europa. Olvidémonos de esa parte, pero así funciona. Pues es que yo qué les puedo decir. El asunto es que Cortés, cuando ya había pensado ir a ubicarse en lo de las Cibueras, porque a las Cibueras había ido Colón en el cuarto viaje, pero ahí no se había quedado. Ya Colón ya tenía muchas broncas, ya ahí ya nomás había dicho que había las famosas Cibueras. Que hay quienes dicen que eran las Cibueras y otros dicen que eran las higueras. ¿Y la cibuera sí es la higuera? No, las Cibueras no saben, no sé, es como supongo que es alguna palabra india, que no saben ni siquiera si se llama así, porque finalmente se convirtió en Honduras. En Honduras porque es una zona donde es una zona muy, muy buena para los barcos, porque las playas no son largas, sino tienen como hondonadas. Entonces los barcos pueden llegar casi hasta la playa. Acercarse mucho. Mucho, y ya bajarse y caminar hacia no necesitan barcos, no necesitan lanchas para bajarse de los barcos. Y esos lugares, cuando lo descubren, les llamaban fondos. Tenía muchos fondos. Entonces, la F, acuérdense que cambia en el español, del español antiguo al español moderno, se convierte en H. Por eso antes decían facer en lugar de hacer, facha, se queda en hacha, cambia del español antiguo al español moderno. Entonces las fonduras se convierten en Honduras. En Honduras. Ah, qué interesante. Por allí viene la evolución de por qué se llega a llamar Honduras el lugar que era las Cibueras. Ok. En el tiempo de Cortés, Bernal Díaz del Castillo lo menciona como las higueras o las higüeras, pero no tiene diéresis. No sé si ellos lo pronunciaban higüeras o higueras. Para mí es higueras, si yo lo leo dice higueras porque no tiene diéresis. O las hibueras, y me gusta más la palabra hibueras, por eso lo menciono, porque casi todos mencionan hibueras e higueras. Son como conocían esos territorios. Entonces Cortés, mientras se pasa lo del Pánuco, ya había mandado unas gentes a Cuba a juntar, a comprar cosas para hacer la exploración a las higueras, a las cibueras, pero no sabía quién iba a hacerlo, porque él los manda, les da dinero y les dicen van y compran, y gasta un dineral, gasta muchísimo dinero, porque todos se lo venden a precio de oro. Acuérdense que va a comprarlo a Cuba, donde está Diego Velázquez, pues todos se lo venden caro. Entonces compra maíz, compra trigo, compra armas, compra muchas cosas. Él mandó un barco a comprar cosas para la exploración que iban a hacer a las Cibueras, pero se suspende el asunto por el asunto del Pánuco. Ok. Entonces, y lo del Pánuco, les digo, no fue de 15 días, fueron muchos meses. Pues todo ese tiempo estuvo Cortés financiando a los que se habían ido a Cuba para no perder lo que habían hecho, porque él tenía la vista puesta en las Cibueras.
Cuando por fin ya soluciona lo de las cibueras que manda el alcalde, Sandoval se regresa y que ya queda aquello como quien dice pacificado, exilia a los españoles estos de Garay, él manda la ordenanza de que los corran prácticamente, pues se van para allá, o sea, se van a Cuba y entonces Cortés vuelve a voltear su vista a las cibueras. ¿Y ven a quién escoge? ¿A quién? Escoge a Cristóbal de Olid. ¿Se acuerdan ese que cuando mandaron un gobernador a, ¿cómo se llama? México, que lo mandan por parte de, cuando todavía tenía todo el argüende, que él todavía no tenía el nombramiento, que mandan un gobernador y que lo reciben y que no lo quieren llevar no lo quieren que se regrese, pero él dice que trae la orden, que tiene que ver a Cortés y Cortés viene a encontrarlo y es cuando todos dicen que no, que sí lo obedecerán, pero no pueden dejarlo que sea gobernador porque si no van a perder todos los territorios y demás, y que unos se juntan con uno de ellos era Cristóbal de Olid, que está a favor de ese gobernador, y entonces Cortés ya cuando se va el gobernador lo quita de todas las cosas y lo trata muy mal, y que decían que no tenía dinero ni para comer en ese tiempo por cómo lo trata. Finalmente lo perdona y para este tiempo ya le había dado tierras, ya le había dado manera de vivir, ya lo había como perdonado. Ya él ya era bien amiguis del Cristóbal de Olid, y decide que es Cristóbal de Olid el que va a ir a conquistar las cibueras. Ok. Vamos a ir a corte y regresamos con toda la historia de que está muy interesante. El territorio que comprende la República de Honduras, uno de los 5 estados de la América Central, fue reclamado en 1502 por el rey de España tras la llegada de Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. En marzo de 1524, Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en territorio hondureño pacificando a los indios, luchando contra españoles que le disputaban el territorio, así como también esperanzado en encontrar el desaguadero del lago de Nicaragua. Luego, Hernán Cortés, movido por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país, envió 2 expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro de Alvarado y la segunda a Cristóbal de Olid, pero este último le traicionó. Por este motivo, Cortés salió de México a la cabeza de una expedición que duró cerca de 2 años y terminó, tras miles de peligros y privaciones, en Trujillo. Al llegar a Honduras, Cortés introdujo el ganado y fundó la ciudad de Natividad de Nuestra Señora, cerca del puerto de Caballos. El 25 de abril de 1526, antes de regresar a México, Cortés nombró a Hernando de Saavedra gobernador de Honduras y dejó instrucciones de darle buen trato a los indígenas. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores interfiriendo en la organización gubernamental. Los colonos españoles se rebelaron en contra de sus líderes y sus indios se rebelaron contra sus patrones y contra los malos tratos. Salcedo, en procura de enriquecerse, tuvo serios enfrentamientos con Pedrarias, gobernador de Castilla del Oro, quien, por su lado, deseaba a Honduras como parte de sus dominios. En 1528, Pedrarias arrestó a Salcedo y le obligó a ceder parte del territorio hondureño, pero el emperador rechazó el acuerdo. Luego de la muerte de Salcedo, en 1530, los colonos se convirtieron en árbitros del poder, ponían y sacaban gobernadores. Ante esta situación, los colonos solicitaron a Pedro de Alvarado poner fin a la anarquía. Con la llegada de Alvarado en 1536, el caos disminuyó y la región quedó bajo autoridad. En 1537, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador.
Al llegar a Honduras, anuló las reparticiones de tierras hechas por Alvarado. Su capitán, Alonso de Cáceres, fue el responsable de sofocar la revuelta india de 1537 y 1538, dirigido por el cacique Lempira. En 1539, Montejo y Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la región, lo cual llamó la atención del Consejo de Indias. Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió en el gobernador de Honduras. Ojalá todos los hashtags me gusta y tweets encontraran una manera de perderse. Y cuando llego a la escena me pregunto, ¡demonios! ¿Cuál es el costo? Y sí, sé que nunca has visto nada como esto antes, pero esto es diferente. Merezco encontrar algo de autoconfort. Así que encuentra una manera de llegar. Este es un fragmento de la letra de la canción que vamos a escuchar a continuación. El autor es Yeris y nos comparte una pieza que nos abre una isla musical para detenernos un momento y refrescar nuestros pensamientos. En la descripción del podcast les dejamos todos los enlaces necesarios para que puedan escuchar su trabajo. Yaris nos comparte Get Lost. Espero la disfruten. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, oh no, you never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to something, and our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to
streets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, you'll never see nothing like this before. Yeah, but this is different, but you had to search to find some self-comfort. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora. La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que, si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que en diciembre del 23 Cortés fue y hizo con notario la entrega del pánuco y todas esas cosas de que ya quedó todo arreglado? Sí. Por ahí de fines del 23. Ok. Para enero del 24, Cortés manda a Olid a su aventura o su misión de las Cibueras, como quien dice. Para el 11 de enero de 1524 le pone 400 hombres y una armada que son como 2 o 3 barcos que van a ir a Cuba a recoger lo que habían comprado para luego bajar y llegar a la, ¿cómo se llama? Y buscar en dónde desembarcar en las Cibueras y tratar de ubicar quiénes estaban ahí para ver hasta dónde podía llegar y empezar a conquistar pueblos. Porque acuérdense una cosa, ellos no buscaban territorios vacíos. Si no había pueblos con indios, a ellos ni siquiera les interesaba. Porque ellos necesitaban indios para que trabajaran. Acuérdense que no había españoles prácticamente aquí y trabajo había mucho y obviamente ellos no iban a trabajar. Ellos iban a mandar. ¿Qué implica un trabajo? Sí. Pero ellos necesitaban... Entonces tenían que investigar que el lugar a donde llegaran fueran tierras que hubiera algo que sacarles y indios a quien poner a trabajar para poder sacar esas cosas de esas tierras. ¿Sí? Entonces, este proceso, pues... viajar a Cuba, en Cuba no se quedan 2 días, o sea, son semanas. Y luego bajan y llegan y cuando llegan las Cibueras, él llega a un lugar que está como unos 60 kilómetros de donde están los de Gil Dávila o Gil... No me acuerdo cómo se llama ahorita el otro que les había mencionado. Gil González de Ávila. Él era el vecino como de a donde iba Cristóbal de Olid, porque más abajo estaba Pedrarias Dávila, que se andaba por Nicaragua. Sí, estamos en Honduras. Pedrarias andaba por Nicaragua, pero Gil y Olid más o menos andaban en el mismo lugar. El asunto es que Cortés elige a Cristóbal de Olid y todo mundo está impresionado porque pues primero lo trató muy mal y luego ya lo trató. Entonces para Cortés el tipo era... Él perdonaba. Cortés perdonaba y creía que a él lo perdonaban. Que así funcionaba la vida en el mundo. Yo te hice, pero con todo lo que te he dado ya me perdonaste, no pasa nada. El asunto es que Cristóbal de Olid, nadie se imagina lo que le va a hacer a Cortés. Se va a Cuba
Y allá por Cuba empieza a oírse que tiene como rencillas con Cortés, Cristóbal de Olid, Ándale. por todo lo que le había hecho, Ujú. lo que les comenté que había pasado antes. Entonces, Cristóbal de Olid llega a las Cibueras, funda un lugar que se llama el Puerto del Gracias a Dios, porque supongo que gracias a Dios llegaron a un lugar. Acuérdense que son muy creyentes. Entonces fundan el Puerto de Gracias a Dios como a 60 kilómetros de donde estaba el Gil González de Ávila. Entonces, cuando llega ahí, manda él, así como decirles, ya llegamos, le va a decir a Gil González de Ávila que ya llegaron, que están ahí, que van a buscar, pues, qué hacer. El Gil González de Ávila anda tratando de conquistar hacia el este. ¿Él ya los esperaba? No lo esperaban, pero él andaba conquistando como hacia el este. Y llega hacia el oeste. Le interesa acercarse hacia México, o sea, hacia lo que ahora es México, como quien dice. Entonces, pero empieza luego y se interna, se ponen así como estamos de acuerdo. Y entonces el Gil González de Ávila manda unos emisarios también para que hable con Cristóbal de Olid y se ponen de acuerdo y se ponen así como que estamos aquí en lo mismo y no sé qué. Pero a los españoles no les gustaba que hubiera más españoles en donde ellos llegaban porque tenían problemas. Acuérdense que todos estos tenían que hacer cuentas para alguien, por lo tanto tenían que conseguir riqueza para pagar lo que debían, porque ellos generalmente no tenían todo el dinero que se necesitaba para esto, porque acuérdense, mandar barcos a estos territorios era como hoy mandar un hombre a la luna. Ok. O sea, son empresas enormes. Y aunque algunos tenían dinero, nunca tenían lo suficiente. Cortés gastó toda su fortuna y aparte tuvo que conseguir dinero, le tuvo que poner Diego Velázquez dinero más bien, Diego Velázquez puso dinero, pero él no quería invertir todo y le dijo a Cortés, pues inviértele tú. Y Cortés gastó todo su dinero más el de Velázquez para hacer lo que iban a hacer. Muchos de los conquistadores quedaban en la ruina, porque no conseguían lo que esperaban o porque otro llegaba como Cortés y les quitaba el derecho porque yo llegué primero y ellos se habían aventurado a esas cosas o sea, no era como, ya lo platicamos eso en otros, de que eran inversiones que se tenían que pagar. Y generalmente lo hacían con la vida, ¿no? Ajá, o con la vida pero tenían que generar ganancias. Entonces, se ponen de acuerdo. Era un riesgo. Sí, pues es que no saben qué se van a encontrar. A lo mejor llegan a un territorio donde no hay nada. Entonces, se hablan los dos y se ponen como de acuerdo, pero hay más interés de Gil González de Ávila de que Cristóbal de Olid se alíe con él que Cristóbal de Olid aliarse con Gil González de Ávila. ¿Sí? Entonces, empiezan a conquistar lugares, empiezan a agarrar pueblos y a ponerlos pues que les sirvan, o sea, ponerlos al servicio de la corona de Castilla, como quien dice, del rey, y convertirlos al cristianismo, y lo que ellos iban a hacer y se van internando, se internan hacia un pueblo que se llama Naco. Ahí en Naco es donde Cristóbal de Olid hace como su centro de operaciones ahí, porque como que es el pueblo más grandecito que hay por ahí, lo agarra y dice, aquí yo llegué y aquí me sirven y me dan de comer y todo lo que tú quieras y mandes. Y al principio él hace todo lo que Cortés le dice, porque acuérdense que con él van 400 hombres, pero estos 400 hombres, pues muchos son de Cortés, o sea, son a favor de Cortés. Entonces él tiene que hacer que las cosas parezcan como que son, entonces pone a la gente que Cortés le dijo que pusiera, porque Cortés le da como instrucciones de, mira, cuando desembarques vas a hacer esto, tienes que fundar un puerto para que lleguen, para hacer una villa, para que toda la cuestión, todo lo que tenía que ver con la cuestión legal, y pon a fulano de tal para que tú te puedas ir y buscar otro lugar y que esta persona se encargue de tener las cosas a buena reserva y le dejas a fulano. Le da todas las instrucciones de más o menos lo que tiene que hacer para hacerlo, y así lo va haciendo Cristóbal de Olid, pero pronto Cristóbal de Olid decide que ya no. Entonces él empieza a conquistar a nombre de él y el rey. Ah, directamente.
Ya Cortés no pinta en medio para nada. Ajá. Por este tiempo le llega el chisme a Cristóbal de Olid, de cuando él ya anda conquistando a nombre de él y del rey, le llega el chisme de que Pedro de Alvarado viene a atacarlo a él. Cortés manda a Pedro de Alvarado, pero lo manda a Guatemala, porque se hacen... Acuérdense que Cortés anda en la frontera con Chiapas, anda por Chiapas. Entonces ya llegó como a Guatemala y se les rebelaron los indios. Entonces manda a Pedro de Alvarado a que vaya a Guatemala a pacificar esos territorios. Pero a estos les llega el chisme de que mandó a Pedro de Alvarado a atacar, a poner en su lugar a Olid porque lo traicionó. Porque anda conquistando a nombre de él. Cortés ni se ha enterado. la conciencia. Todavía Cortés no se ha enterado. Acuérdense. ¿Y ese chisme quién lo creó? ¿O por qué? Se van llegan los chismes. Porque como tienen mucho contacto con las islas, con Cuba y demás, entonces hay mercancías que van de un lado a otro y entonces los marinos platican y entonces le platican a no sé quién y esos mismos marineros luego bajan a llevarles, ¿cómo se llama? Habituallamientos a estos y entonces fíjate que me dijeron que venía, entonces empiezan, eso son chismes, es información que llega, era real que había mandado Cortés a Pedro de Alvarado, pero a Cristóbal de Olid le llega que lo mandaron contra él, porque como él estaba conquistando ya a nombre de él y del rey y no de Cortés, estaba haciendo lo que Cortés hizo con Diego Velázquez cuando pasó todo lo que pasó con la conquista en su momento. Eso le estaba pasando tal cual a Cristóbal de Olid. Entonces, le mandan a Pedro de Alvarado, eso cree Cristóbal de Olid. Entonces, Cristóbal de Olid va y busca a Gil González de Ávila como para aliarse. Ajá. Y se ponen los dos como de acuerdo para que no, o sea, no como para desconocer a Cortés, no, pero era como, ya tengo un aliado aquí y estamos buscando... Ser fuertes juntos. Fuertes juntos. Y entonces, pasan los meses. Esto está pasando a lo largo de 1 año y pico. No está pasando en 15 días. Acuérdense que los tiempos son muy largos, porque estamos en una época en la cual todo es a caballo, en barco... O sea, ¿cuánto tarda en llegar la información? Sí. O sea, obviamente Cortés manda a Cristóbal de Olid y no espera saber de Cristóbal de Olid hasta en mucho tiempo algo bueno de allá. Pero finalmente le llega el chisme a Cortés de que Cristóbal de Olid anda conquistando, que lo ha traicionado y que anda conquistando a su nombre. Es tal el coraje de Cortés, ya él mandó a Pedro de Alvarado, ya Pedro de Alvarado no está. Es tal el coraje de Cortés cuando se entera de esto, que por ese tiempo llega un Francisco de las Casas, que es como primo político de Cortés, porque está casado con una prima de Cortés, Francisco de las Casas. Y dice, necesitamos ir a ponerle, pero Cortés quiere ir él personalmente a poner en su lugar a Olid, pero tiene que preparar. Acuérdense que Cortés no es ningún tonto. Entonces le dice a Francisco de las Casas que él se vaya a las Cibueras por mar, pero no ataque directamente a Cristóbal de Olid todavía, sino que se vaya y haga que no lleguen barcos de Cuba o de las islas a donde está, a las Cibueras, para que los de las islas no se enteren de la bronca que trae con Cristóbal de Olid, porque Cortés tenía miedo de que si Cristóbal de Olid conquistaba y no sé qué tanto, luego hiciera lo que él hizo y le mandara escribir al rey y el rey dijera, ay, sí, tú quédate con ese lugar porque pues ya lo conquistaste y demás, y meterse en el chisme que se metió Diego Velázquez de tener que cobrarle, todo eso, sí, se lo estaban haciendo ahora a él. Sí. Y él no quería que ese chisme llegara a las islas para que no pasara eso precisamente. Entonces le dice, ve y bloquéame la comunicación de las Cibueras con las islas. Y yo me voy a ir por acá directamente hasta allá porque lo tengo que aplacar y me la debe, porque me la debe, porque yo ya le había pasado muchas, ya me había traicionado y lo había perdonado, o sea, está en contra mía, esto es algo personal. Sí. Y si era, ¿no? Si era personal. Pues Cortés espérame.
ahí es donde está como la corta visión. Es una cuestión de Estado, no es personal. Él lo baja a nivel personal. Si hubiera tenido tantita visión, se daría cuenta de que, pues vaya, lo tiene que aplacar, pero mandas a alguien. Él no puedes dejar todo el territorio en manos de alguien para tú irte a vengar, para ir a poner una venganza. Conviertes o sea, todo lo que es la administración de un territorio enorme, lo conviertes, dices esto no me importa porque te enojas y yo voy a ir a pelearme con aquel. Yo personalmente, porque me la debe. Entonces, manda a Francisco de las Casas con 2 barcos y una barca más chiquita que se llaman fustas. Es una fusta. Pero a Francisco de las Casas le desertan un puño de soldados que se van en la fusta. Se van y llegan a las islas y platican lo que sucedió. Entonces en Cuba y obviamente 2 días después en Jamaica y así empiezan a enterarse que en Centroamérica está Gil González de Ávila, Cristóbal de Olid, Pedrarias Dávila y ahora va Cortés. Dice, eso va a ser un desmadre. No puede ser. Entonces mandan a escribir a la corona. Y no a la corona, sino a la Junta de Indias. ¿Qué hacen? Entonces los de la Junta de Indias, ya lo que Cortés estaba buscando, ya no. Con Francisco de las Casas sí no llega a Cuba. Él no iba a Cuba. Él iba directamente a las Cibueras a bloquear. Pero se le escapan aquellos y se van a Cuba y ya platican todo. Pero se fue. Entonces no deja que entren los barcos. Entonces los otros están todos impresionados porque dicen, es que no inventes, va a haber una de pleitos ahí. Es un pedacito, lo que ellos conocen, porque bueno, ya aparece, entonces ya saben más o menos, ese lado ya lo conocen y ya saben que del otro lado está el mar. No desconocen ya, dicen, entonces se van a todos ahí, ¿no? Entonces mandan a un fulano por orden real a que vaya y aplaque las cosas y le dé órdenes a cada uno, pero órdenes que vienen desde la corona, no que vienen desde, ¿cómo se llama?, de Diego Velázquez o una cosa así, no. La corona ordena que dejes de estar deteniendo los barcos, que dejes que a Cristóbal de Olid lo dejen hacer su trabajo, que Cortés no mande a hacer ese tipo de cosas, le ordenan a Cortés que no mande a hacer ese tipo de cosas porque él no tiene ningún interés ahí, y si llegase a tenerlo, tendría que manejarlo por medio de los cauces correctos oficiales para que el rey decida si él tiene injerencia y derecho sobre lo que está buscando ahí, pero que él no puede decidir así directamente sobre lo que está haciendo, al menos no en ese momento. Por lo tanto, no debe de estar tapando la comunicación de las islas con el lugar, que era lo que andaba haciendo Francisco de las Casas. Pero pues en lo que llega esa orden ya conquistaron toda América. Espérate. Cuando mandan esa orden, ponen a un fulano que tiene que ir a ejecutar el mandamiento, pero como no les puede costar a la corona, porque eso es muy caro, lo que hacen es lo mandan con un barco que está lleno de zapatos, de armas, de todo, y tiene que vendérselas, o se las tiene que vender a Cristóbal de Olid, a Gil González de Ávila, a Pedrarias Dávila, a todos, para los soldados de ahí, para poder costear el gasto. Uh-huh. Porque nomás no pueden mandar un barco con una carta para que ordenen todo eso, porque eso le va a costar mucho a la corona. El asunto es que esto se atora un rato. Finalmente Francisco de las Casas llega y aporta como a unos 5 kilómetros de donde está el puerto de Gracias a Dios, donde llegó Cristóbal de Olid. Y entonces
va y le arma un zanfarrancho a Cristóbal de Olid y evita que le bajen unas cosas de un barco y bombardea el barco, o sea, a cañonazos, bombardea el puerto de Gracias a Dios y todo eso. El asunto es que se arma la campala ahí entre los de Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas. Y finalmente Francisco de las Casas logra quitarles todo lo que les estaba llegando del barco, o sea, de avituallamientos a Cristóbal de Olid y se va, pero se viene una tormenta. Ándale. Y de esas tormentas que acostumbran venir en el Caribe, de huracanes y vientos, el asunto es que ¿cómo se llama? Naufragan los barcos. Y se mueren muchísimos de los 400 españoles, se mueren en esa tormenta, pero Francisco de las Casas no. Y llega llega a tierra. Como película de acción, ¿verdad? Justo el mero no se muere. Cuando pasa la tormenta, Cristóbal de Olid va a buscar a los supervivientes y encuentra a Francisco de las Casas. Y en lugar de meterlo a hacerlo prisionero, le habla bonito y todo y le dice, no, mira, no te preocupes. Hagan de cuenta lo que Cortés le pasó en su momento con el resto. Con todo lo que pasó. Miren, vamos a hacer un símil. Cortés le da dinero le manda a Cristóbal de Olid a que conquiste las Cibueras. Diego Velázquez le da la misión a Cortés de que vaya y conquiste, llegue a explorar la tierra. Cortés funda una ciudad, funda una ciudad. Luego le mandan a Francisco de las Casas y a Cortés le mandan a ¿cómo se llama el que le va y le gana la batalla? Se me fue el nombre. Diego Velázquez. No. Diego Velázquez manda un barco con 1500 hombres a apresar a Cortés. Pánfilo de Narváez. Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez y Cortés manda a Francisco de las Casas. Pánfilo de Narváez pierde ante Cortés, Francisco de las Casas pierde ante Cristóbal de Olid. Y se jalan a su gente. Cristóbal de Olid convence a Francisco Las Casas de que ya se una a él y que ya no le haga la guerra y que él lo va a ayudar y que no sé cuánto y que ya no le haga caso a Cortés porque él ya va a conquistar ese territorio y demás. Y Francisco Las Casas le dice que sí. Pero lo tiene como prisionero, como amigo, pero no te puede decir. Sí, Francisco Las Casas tenía una esposa que que se había quedado en México. Y él quería como regresarse con la esposa y Cristóbal de Olid no lo dejaba. No lo dejaba porque, pues no, o sea, ¿cómo lo iba a dejar irse a que le platicara a Cortés todo lo que había pasado? Pues no, entonces, pero era su amigo. No estaba prisionero metido como él tenía Pánfilo de Narváez en una prisión, como lo tuvo Cortés, pero pues no te puedes ir. Y andaban para todos lados juntos. Y entonces se queda ahí como Cristóbal de Olid ya con Francisco de las Casas. Y entonces empiezan a buscar y a seguir conquistando lugares. Todo esto no pasa nada con Pedro de Alvarado. Acuérdense que Pedro de Alvarado no va para allá. Y ya se siente como que todo está padrísimo. Cristóbal de Olid era un tipo muy alto, muy fuerte, muy grandote. Entonces era como muy pagado de sí mismo. Y él se las creía que se las podía todas él solo. Entonces se junta, tienen unos problemas y jala a los de Gil González de Ávila, los jala para su lado también. Y ya van a conquistar ellos todo ese territorio. Pero un día, para esto el que va a venir de España a poner orden en todo ahí, que está juntando el barquito con zapatos y, ¿cómo se llama? Y armas y todo para vendérselas para poder costear el viaje, que va con la orden de que, miren, dejen todo en paz y todo, todavía no llega. Ese no ha llegado. Finalmente, Francisco Las Casas se quiere regresar a México.
con su esposa y demás, y Cristóbal de Olid no lo deja. Y un día, un domingo, se salen a pasear, a cazar y no sé qué tanto, y en la tarde, cuando están ya así como descansando después de lo que habían hecho Francisco de las Casas, se levanta y está platicando así con Cristóbal de Olid, y luego le dice: compadre, todo lo que se hace mal se paga. Y saca un cuchillo y le da un navajazo en la garganta, pero no lo mata. Entonces los otros que estaban con Francisco Las Casas lo empiezan a atacar, pero como Cristóbal de Olid no cargaba armas y no se cuidaba mucho, porque como era muy grandote, Ajá. y los otros eran más chiquitos, entonces él era así como: a mí no me van a hacer nada. Entonces no se cuidaba tanto, no siempre andaba armado para defenderse. El asunto es que lo empiezan a atacar y lo empiezan a acuchillar, pero no lo logran matar. Sale huyendo Cristóbal de Olid, se va y se interna en el follaje, en la selva. Y empiezan a buscarlo. Un sacerdote lo encuentra y le ayuda, le ayuda pues a darle como los primeros auxilios, una cosa así de las cortadas que traía, porque pues no lo degollaron, no estaba muerto. Y le manda decir con el sacerdote, como estaba mal y necesitaba ser atendido, que se regresaba, pero que no lo fueran a matar, que no lo mataran. Entonces el sacerdote va y habla con Francisco Las Casas y los otros, y les dice, pues eso, ellos lo andaban buscando, pero no lo habían encontrado, y le dicen: no, pues que no le van a hacer nada, le prometen que no le van a hacer nada. Entonces regresan, traen a Cristóbal de Olid a Naco, que era el lugar donde vivían, y al día siguiente lo degollan. Clavan su cabeza en una estaca y la ponen en el centro de la plaza, y mandan así a los, ¿cómo se llaman? Los que van gritando las cosas en la calle, que esa es la cabeza de un traidor que andaba haciendo cosas en contra de su majestad. Déjame ver, aquí debo de tener lo que... Esta es la justicia que manda facer Gil González Dávila, capitán de su majestad, Francisco de las Casas, capitán de Hernando Cortés, con este hombre por tirano e usurpador de las tierras del rey, mandarle degollar. Así terminó la vida de aquel hombre que en tantos peligros y aventuras había acompañado a Cortés, y que sin duda de la conducta de este tomó lección para normar la suya. Esto lo dice Bernal Díaz del Castillo en su libro de La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Cortés no ha llegado, pero Cortés va para allá. Cortés dejó su trono en el centro del país Para ir a buscar a Cristóbal de Olid. el peor error que cometió Cortés en su vida, va a ser ese, pero... No me digas. Sí. O sea que viene una... Vienen muchas cosas. Estamos apenas en 1525, como quien dice. Ok, recapitulando. Entonces, Cortés va en camino. Cortés va en camino, Y nos Pedro de anticipas- Alvarado va a Guatemala, Y nos anticipas que ese fue un error. porque Cortés se va. Ok. Vamos a ver todo lo que pasa, porque tardan mucho en llegar y es un viaje muy accidentado. El de Cortés hacia las Cibueras, lo van a ir viendo. Y el pacificador no ha llegado. Cuando llega ya pasó todo, ya se murió Cristóbal de Olid, ya el territorio ya está bajo Cortés y Gil González de Ávila, porque acuérdense que los dos fueron los que mataron a Cristóbal de Olid. Y uno viene por el lado de Cortés y el otro viene por el lado de su majestad, o sea, pero no se contraponen. Están los dos en el mismo lugar y los dos están buscando lo mismo y no tienen problema. Entonces, cuando llega el otro barco con el pacificador, ya le dicen, pues, ¿sabe qué? Ya estamos en paz. Estamos en paz y tan tranquilos y no necesitamos nada de... Ni zapatos, señor. Ni zapatos, ni nada por el estilo. Ahorita andamos bien joven. No necesitamos zapatos. Pues el asunto es que la cabeza de Cristóbal de Olid la dejaron en la plaza del centro de Naco y duró ahí un día y luego ya enterraron
a Cristóbal de Olid, pero así terminó la historia de este señor que ya en 2 ocasiones, o sea que ya había traicionado a Cortés, era la segunda vez que lo traicionaba. 2 veces. Nacosma, así le dicen. ¿Mande? ¿No te acuerdas de esa frase que dice Nacosma, así les llaman? ¿En dónde? ¿No te acuerdas? No. Es la expresión que hace una niña, como cuando estás hablando de una conducta. Ay, Nacosma, así son. Así les llaman. Pues esto fue todo por hoy. Estuvo con nosotros Verónica Hernández, Carlos Velázquez. Yo soy Marcelo Velázquez y los espero en el siguiente programa, que espero que estén escuchándonos porque se va a empezar a poner como candente el asunto. Yo ya casi no tengo uñas. Hasta luego. Cristóbal de Olid nace en Linares, Andalucía, perteneciente a la corona castellana, en el año 1488 y muere en Naco, cuando éste pertenece a los territorios de la Nueva España del Imperio Español en 1525. Fue un explorador y conquistador español que participó en la conquista de México y de Honduras. Apenas se conoce nada sobre sus primeros años. Se casó en fecha desconocida con Felipa de Araujo, una portuguesa con la que tuvo una hija, María o Antonia de Olid y Viedma. En 1515 viajó a Cuba para servir a la corona española bajo el mando del gobernador Diego de Velázquez. En 1518 fue enviado por el mismo gobernador a la costa de Yucatán en México, en busca de la expedición de Juan de Grijalva. Sin embargo, tuvo que regresar a Santiago de Cuba a causa del mal tiempo, sin haber logrado contactar con aquella expedición. En 1519 acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México al mando de una de las naves en las que navegaron desde Cuba a México. Desde el desembarco en Cozumel se distinguió por su valor, dio muestras de gran valentía en la batalla de Centla, confrontada contra los mayas chontales, y en Tlaxcala contra los tlaxcaltecas dirigidos por Xicoténcatl. Poco después dirigió a los mismos tlaxcaltecas que se volvieron aliados contra los cholultecas en la matanza de Cholula. Tras la retirada en la llamada Noche Triste, luchó en la batalla de Otumba el 7 de julio de 1520. Fue nombrado capitán de la guarnición de Coyoacán en el sitio de Tenochtitlan, desempeñando un papel fundamental en la captura de Xochimilco. Después de la conquista de esta ciudad, se casó con la princesa mexica, hermana de Moctezuma II. En 1522 fue enviado a conquistar el territorio del actual estado de Michoacán, provincia que conquistó en el nombre de Cortés. Luego fue enviado a auxiliar a Juan Álvarez Chico en la provincia de Colima, aunque éste ya había perdido y muerto en la batalla. Llegando Olid a Colima, también fue derrotado por el ejército del rey Colimán. En 1523, Hernán Cortés decidió tomarle la delantera a Gil González Dávila en la conquista de Honduras y con tal fin encomendó a Pedro de Alvarado una expedición por tierra. En tanto, Olid le encargó el mando de otra expedición por mar. Para avituallarse y reclutar a los hombres para la expedición, Olid se trasladó a Cuba y traicionó a Cortés al ponerse de acuerdo con Diego de Velázquez, quien era enemigo declarado de Cortés, quien le prometió nombrarlo gobernador de Honduras si se ponía nuevamente a sus órdenes. En Honduras fundó la villa que llamó Triunfo de la Cruz y se erigió en caudillo de la región. Muchos de los partidarios de Olid se mudaron a Naco, donde había buenas tierras agrícolas y oro. La respuesta de Cortés no tomó mucho tiempo y envió en su contra una expedición naval al mando de su primo Francisco de las Casas. Olid logró capturar a González Dávila, que tenía una autorización directa de la corona, y a de las Casas, que era fiel a Cortés. En un momento de excesiva confianza y de sorpresa, González Dávila y de las Casas lograron herir a Olid, quien huyó malherido. Fue aprehendido al día siguiente.
Tras lograr la adhesión a Cortés de los hombres que habían acompañado a Olid de las Casas, lo retuvo como prisionero. Abandonado por sus seguidores y sometido a proceso, fue decapitado en la plaza pública de Naco el 16 de enero de 1525. Es definitivo que la vida de estos hombres, fuera de juicios morales, era en verdad al límite, intensa en todas sus aristas. Vivían poco en muchos casos, pero con una intensidad que los pone en niveles, en ocasiones, de admiración. Creo que es quizá esto lo que los ha hecho pasar a la historia, el anhelo de muchos a tener una vida tan extrema, llena de adrenalina, aunque también creo que si así consiguieran vivir los admiradores de estos personajes, muy probablemente se cansarían de esta existencia mucho antes de la llegada de su muerte, o quizás la muerte los alcanzaría más pronto debido al hastío que esta vida les ocasionaría. Son formas de vivir relacionadas directamente con su tiempo. Pues bien, esta fue la historia de Cristóbal de Olid y la tragedia de su muerte. Debemos acentuar que pese al parecido entre Cortés y este personaje, la forma es su diferencia. Algo que hasta este momento ha sabido Cortés, y quizá en esto estriba su genialidad. Cortés ha preservado las formas, no el fondo, y lo ha hecho hasta la exageración. Y es esto lo que lo pone en otro nivel. Soy Verónica Hernández y los espero en el siguiente capítulo para continuar con esta historia. ¡Hasta luego!